Quiero invitarles, hermanos, a que busquen en sus Biblias el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso del 1 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso del 1 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso del 1 al 13. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Primer libro de Samuel 16, verso del 1 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, solamente síganme en la lectura. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues él por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El tema, hermanos, que les vengo a compartir el día de hoy lo titulé: el peligro de aferrarnos a una idea. El peligro de aferrarnos a una idea. Saben, hermanos, muchas veces en la vida nos encontramos en un dilema peligroso. Cuando nos aferramos a una idea, a alguien en particular, a un proyecto o a algo material. Y ese aferramiento puede volverse profundamente perjudicial si no lo analizamos correctamente desde el punto de vista bíblico. La verdad es que los seres humanos somos expertos en aferrarnos a cosas y a eventos que debieron haber salido de nuestra vida hace mucho tiempo. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por la exposición de tu palabra. Oramos, Señor, para que sea tu palabra, Señor, exhortando nuestra vida, consolando nuestra vida, Señor, bendiciendo nuestra vida, Señor. Trae tu salvación, quita toda distracción, echa fuera todo temor, Señor. Y Padre Celestial, que nuestra mente y nuestro corazón, a través y por medio de tu Santo Espíritu, esté concentrado en la palabra que va a ser predicada, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y transforma nuestra vida. Señor, nos escondemos bajo la sombra de la cruz de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El peligro, hermanos, de aferrarnos a una idea. Para entender los versículos que acabamos de leer, debemos mirar brevemente la historia. En este contexto histórico aparece Samuel, un personaje fascinante. Samuel fue el último juez de Israel, pero cuando el pueblo, cansado del sistema de jueces, vino a pedirle un rey, Samuel se molestó gravemente. El pueblo incluso levantó acusaciones contra los hijos de Samuel para presionar e insistir en su demanda. Samuel, herido, molesto y triste, fue a refugiarse en oración a Dios. Y el Señor le respondió: oye al pueblo y dales un rey, pero explícales cómo va a ser ese rey. Samuel, hermanos, obedeció a Dios. Cuando Samuel ungió a Saúl como el primer rey, se unió a él de corazón. Samuel era un profeta y un juez que obedecía y amaba al Señor. Él dejó a un lado los deseos personales, su tristeza, su molestia, para entregarse por completo a apoyar a Saúl. Samuel fue un fiel amigo de Saúl. Hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo por medio de su palabra, debemos aferrarnos con esa misma pasión que lo hizo Samuel cuando ungió a Saúl. Pero nunca debemos olvidar algo crucial. El soberano sobre todas las cosas es Dios. Samuel nunca debió olvidar que el soberano sobre esto no era el amor hacia Saúl, sino era la obediencia a nuestro Dios. No era el maravilloso amor y obediencia a Dios de ungir a Saúl y aferrarse a él, sino, hermanos, era saber que en cada detalle de la vida, en cada detalle de las coronas, en cada detalle de los reinos, es Dios quien dicta las pautas. No somos nosotros. Y es por eso, hermanos, que veremos 3 puntos para superar el peligro de aferrarnos a una idea. En primer lugar, hermanos, debemos superar el apego personal para aceptar la soberanía divina. Cuando nos olvidamos de quién es el que manda, caemos en el grave peligro de no reconocer la soberanía divina. Nos llenamos de falsas confianzas. ¿Sí o no, hermanos? Estadísticamente dicen que viajar en avión es más seguro que viajar en vehículo. Las estadísticas dicen que en el año 4 veces se estrellan los aviones y mueren muchas personas. Pero en la vida diariamente, hermanos, valga la redundancia de palabras, todos los días hay accidentes de vehículos, ¿sí o no? Pero vivimos con la falsa esperanza que estamos en el vehículo seguros. Y se nos olvida por completo, quien nos da la seguridad es Dios y no el vehículo. Samuel, hermanos, no solo estaba aferrado a un hombre, él estaba aferrado a la idea de cómo debía ser el reino. Saúl era el rey ideal según el molde humano. Saúl era alto, Saúl era imponente, Saúl era el primer ungido, y dejar ir a Saúl significaba para Samuel admitir que esa idea había fracasado. Observemos, hermanos, el verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esto es impresionante, hermanos. Conocemos el carácter de Samuel. Era un hombre intachable, era un hombre obediente, era un juez que amaba profundamente al Señor. Cuando Samuel intercedía por Saúl, iba delante de Dios con profunda humillación y con lágrimas sinceras. Pero aquí, hermanos, vemos una gran verdad que usted y yo debemos conocer. No importa cuán humillados o cuánto lloremos ante Dios, si Dios ha dicho no, es un no rotundo. No creamos, hermanos, que usted y yo vamos a manipular a Dios con nuestras lágrimas, aunque sean sinceras.
Dios sabe perfectamente lo que es mejor para usted, para nosotros, en su plan eterno. Aunque en este momento o aunque en los momentos difíciles de la vida no podamos comprenderlo. Samuel, hermanos, nos muestra lo complejo que somos los seres humanos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Somos complejos? Sí. ¿Saben la ironía aquí? Anteriormente Samuel se había enojado porque el pueblo le pedía un rey. Él se molestó porque el pueblo no quería jueces, quería un rey. Pero ahora vemos a Samuel, ese hombre que se había molestado por un rey, llorando por el rey. Vean, hermanos, cuán complejos somos nosotros aquí. Pero cuando Saúl desobedece, Dios envía a Samuel a dictarle la sentencia, a confrontarle, y aún después de declararle el juicio, Samuel seguía llorando por él a escondidas. Llegó un punto, hermanos, en que Dios le dijo a Samuel: basta. ¿Por qué estás llorando por Saúl cuando yo ya lo deseché? Dios confrontó a Samuel de la misma manera en el cual, hermanos, Él nos confronta a nosotros a través de su palabra, a leer su palabra todos los días. Deja de llorar, olvídate ya de Saúl, porque ya lo deseché. Ahora muévete, porque hay un nuevo rey para Israel. Hermanos, debemos entender esto de una vez por todas. No debemos aferrarnos de manera idólatra a las cosas ni a las personas, porque el único que sostiene y el único que tiene el control absoluto es Dios. Meditemos en nuestra vida ahorita, en su corazón, en su mente. ¿Está aferrado a algo, hermanos? ¿Está aferrado a una persona? Dios, hermanos, nos manda a que no debemos aferrarnos de manera idólatra, porque el único quien tiene el control aquí es Él. Y Dios invita a Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí de Belén, comenzando a mover las piezas de esa hermosa simbología bíblica que siglos más tarde vendría y nos guiaría directamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que debemos nosotros superar el estar apegados a las cosas y estar en obediencia a la soberanía de Dios. En segundo lugar, hermanos, para salirnos o dejar de aferrarnos a una idea, debemos superar el pánico para obedecer en la crisis. Debemos superar el pánico o el miedo para obedecer en la crisis. Mientras Samuel pasaba, hermanos, el tiempo lamentándose, el Estado de Israel como comunidad política estaba en desorden. Se había desatado un miedo colectivo, una histeria, un pánico colectivo, porque tenían en la cabeza a un rey emocional y espiritualmente desajustado. Por eso vean el verso 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Vean acá, hermanos, esto es muy importante, porque a pesar de todas las oraciones, Samuel conocía perfectamente la peligrosa inestabilidad emocional del rey Saúl. Sabía que el ambiente de la nación era una bomba de tiempo, a tal nivel que el profeta le dice al Dios que da la vida, al Dios que quita y que pone reyes, al Dios soberano le dice: si Saúl se entera, me va a matar. Vean ustedes, hermanos, ese era el nivel de pánico que estaba en ese momento. Pero ¿qué le respondió el Señor? Él no le dijo: vas a abortar la misión. No le dijo: te voy a ofrecer un ejército de escoltas. No, le dijo: no temas, ve y sigue los estatutos de la ley. Y esto, hermanos, nos deja una enseñanza vital.
En medio del desastre, escuche bien esto, iglesia, en medio del desastre, en medio del pánico, en medio de los peores problemas que enfrentamos en nuestra vida, la orden de Dios sigue siendo la misma: obedecer su palabra y cumplir con nuestro deber espiritual. Dios le dice a Samuel: ve y vas a invitar a Isaí, al padre de la casa, al varón del hogar, y yo te enseñaré lo que debes hacer en el momento que yo te diga. Samuel asimila la instrucción, se pone en marcha, y vean el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Vean, hermanos, el nivel de tensión del pueblo. Llega el hombre de Dios y los líderes locales estaban aterrorizados. Pero ¿por qué creen ustedes que tenían tanto miedo? Bueno, hermanos, en fechas anteriores, el pueblo sabía muy bien que Samuel era juez. El pueblo sabía muy bien que Saúl había desobedecido a Dios, y Samuel tomó un cuchillo o una arma y degolló al rey Agag, el enemigo número 1 de Israel, el cual Saúl no lo mató, y por el cual viene la desobediencia y viene el quitarle el reino. Pero Samuel, obediente al Señor, degolló el cuello del rey Agag, y por eso este pueblo tenía miedo. Los líderes, los ancianos tenían miedo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: este hombre viene a botarnos la cabeza. Vean el nivel de tensión que había aquí, hermanos. El nivel de miedo que existía entre el pueblo de Israel por estar aferrados a una idea. Sin embargo, ellos no entendían que Dios estaba tomando el control absoluto de la situación para enderezar lo torcido. Y escuche esto bien, iglesia. Cuando Dios toma el control, Él actúa con firmeza para resolver las cosas. Cuando Dios toma el control, Él actúa con firmeza para resolver las cosas. Samuel les dice y los tranquiliza, les dice, no vengo a degollarles la cabeza como lo hice con el rey Agag. He venido en paz a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido, santifíquense, acompáñenme, porque vamos a ir a ungir al nuevo rey. Es por eso, hermanos, que debemos superar la crisis del miedo en obediencia a nuestro Dios. Cada uno de nosotros aquí, hermanos, enfrentamos terribles problemas en nuestra vida que solo usted y Dios saben. Pero en medio, hermanos, de ese pánico, en medio de ese miedo, la solución no es ir huyendo, sino es ir ante la presencia de Dios. Es por eso que Samuel tenía tanto miedo que aún el rey lo iba a matar si se enteraba que iba a ungir a un nuevo rey. Pero Dios le dice: aquí el que manda soy yo. Y vas a decirle: voy a ofrecer sacrificio a Jehová, y punto. Es por eso, hermanos, que el tercer punto para dejar de aferrarnos a una idea es que debemos superar la apariencia de para mirar como Dios mira. Debemos superar la apariencia para mirar como Dios mira. Vean ustedes, hermanos, el entorno tan solemne. Después de ese miedo hay una paz, hay una tranquilidad. Los versículos siguientes nos recuerdan la urgencia de conocer la voluntad de Dios a través del estudio constante de las Escrituras y no por nuestros propios presentimientos. Vean ustedes el verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Cuando los hijos de Isaí se presentan, Samuel ve entrar a Eliab, el primogénito, y de inmediato dice: este es el ungido de Jehová.
¿Por qué? Porque Eliab era un hombre alto, era un hombre robusto, era de porte imponente. Samuel se apresuró a concluir: este inspira valor, este está bien formado, este tiene porte de rey, este es como Saúl. Hermanos, qué grave error cometemos cuando no aprendemos que la apariencia exterior jamás revelará el contenido del corazón. Nosotros somos tan fáciles de engañar porque nos guiamos tras las apariencias, pero no conocemos las intenciones del corazón. Vea, Samuel seguía aferrado a la idea de Saúl, y cuando vio a Eliab igualito a Saúl, dijo: este es el ungido de Jehová. Hermanos, nosotros podemos ver una fachada y deducir mil cosas, pero el único que conoce el fondo del corazón es Dios. El Señor frena por completo a Samuel y le dice: no mires a su parecer. Vean el verso 7. Jehová le responde a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón en el lenguaje bíblico incluye los pensamientos más íntimos, el verdadero carácter y la firmeza de la fe. Dios escudriñaba a Eliab, hermanos, en detalle, y sabía muy bien que Eliab no le importaba nada del Señor. Y a ser rechazado el primogénito de Isaí, vean ustedes, el verso 8, verso 9, viene Isaí y toma el siguiente, y Samuel le dice: no, a este también Dios no ha escogido. Y aquí, hermanos, hay una enseñanza que nosotros debemos aprender. Debemos entender algo sobre la fe. Hermanos, las posibilidades de Dios nunca se van a agotar si Él ya ha decretado lo que va a hacer. ¿Qué significa esto? Cuando Dios decreta algo, Él no está haciendo un plan basado en las opciones disponibles del momento, ni Él está cruzando los dedos para que las cosas salgan bien. Su decreto es su voluntad soberana determinada desde la eternidad. Un ejemplo: nosotros podemos hacer planes según nuestros recursos limitados. Podemos tener el dinero, el tiempo y las fuerzas. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando se acaba el dinero, cuando se acaban las fuerzas, cuando se va el tiempo? Realmente, hermanos, el plan fracasa. Si nosotros nos quitan un recurso, el plan fracasa. Sin embargo, Dios no depende de los recursos del entorno para cumplir su palabra. El entorno y las circunstancias se ordenan para cumplir el decreto de Dios. Por eso, hermanos, es indispensable saber esperar en Dios. Es por eso que es muy importante saber confiar en Dios y en sus promesas. Es por eso que es importante tener, por así decirlo, hermanos, el estudio constante de las Escrituras. Es por eso que es importante que usted y yo tengamos altar familiar de oración. Es por eso que es muy importante que nosotros nos rindamos a Dios, porque Dios, hermanos, no depende de los recursos. Al revés, los recursos y las circunstancias dependen de la orden de Dios. Vean el verso 11, hermanos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Analicemos, hermanos, por un breve tiempo el pensamiento de Isaí. ¿Por qué Isaí
no convocó a todos sus hijos, sino que dejó a un lado a David. Sino que él mandó a llamar a los hijos mayores y al último lo dejó allá apacentando las ovejas. Vean, hermanos, Isaí tenía su propio prejuicio humano metido en la cabeza. Él también estaba aferrado a una idea. Él pensaba, tienen que ser los mayores, tienen que ser los fuertes, los que tienen presencia. El más chico es solo un muchacho, ahí déjenlo, cuidando a los animales. Y cuando Samuel escoja a uno de mis hijos mayores, le contaremos a David que escogimos como rey a uno de sus hermanos. Ese es el gravísimo pecado que cometemos nosotros continuamente. Menospreciar los diseños de Dios, ignorar sus mandamientos en la vida diaria y guiarnos por la lógica del mundo. Hay muchos hermanos aquí que están cansados, pero cuando está ese partido, hermanos, hasta gritamos. Vea cómo está la condición de nuestra vida, hermanos. Nos dormimos en el sermón de 20 minutos, pero podemos soportar 2, 3 horas viendo un partido de fútbol. Vea lo que acontecía a este pueblo por aferrarse a una idea. Y hermanos, la realidad, su equipo favorito va a perder. Pero nos aferramos tanto que cuando pierde, ¿cómo nos sentimos? Pero vean aquí, Isaí tenía ese propio pensamiento de Samuel, aferrado a la idea de que el rey de Israel debía ser alto, imponente, de porte. Sin embargo, hermanos, cometemos ese gravísimo pecado de nosotros menospreciar los diseños de Dios. Y cuando el joven David lo mandan a llamar, entra por la puerta. Vean, el texto lo describe. Verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aquí, hermanos, vamos a hacer una aclaración teológica. Cuando la Biblia o el hebreo menciona rubio, no se refiere a un vikingo de ojos azules. Ya se disolucionaron las hipotas. Cuando menciona rubio, quiere decir en el hebreo original que era de pelo castaño, pero que al salir al sol le brillaba el pelo como el del trigo. Si ustedes se fijan, vean documentales del trigo, que cuando pega el sol se vuelve como rubio, pero cuando hay un acercamiento, ese rubio desaparece y es color castaño. Hermanos, obviamente David era bien guapo, era como yo. Son bromas, hermanos. Era un jovencito bien parecido, pero corporalmente ajeno a la gran política del reino. Pero aprendemos aquí algo: de lo vil y despreciado por el mundo, escoge Dios para edificar a su reino. Aquel muchacho que su propia familia descartó, aquel elegido de Dios, en su pecho ardía un amor genuino hacia Dios. Aquel muchacho que fue menospreciado por su familia, él estaba en el campo componiendo salmos, y ante la tarde, ante los pastos, este joven escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, la historia se repite perfectamente. Así como David fue menospreciado por su propia familia e incomprendido por los líderes, miles de años después, Jesucristo, el gran descendiente de David, nacido también en el humilde poblado de Belén, fue completamente despreciado por su propio pueblo, perseguido por los poderes religiosos y políticos y finalmente asesinado en una cruz. Pero al tercer día
venció la muerte con poder. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día, aquel hombre que fue desechado vino a ser la piedra del ángulo. Y es por eso, hermanos, que hoy quiero cerrar este mensaje dejándoles grabadas en su corazón la siguiente frase, la misma frase que Dios usó con Samuel. Muévete, Samuel. Muévete, Samuel. A todos los que me están escuchando en esta mañana, dejemos ya el luto por lo que Dios ya desechó. Dejemos de llorar por los proyectos que fracasaron o por las etapas que ya se cerraron. Y para aquellos que están aquí y todavía no conocen a Cristo, les digo, hermanos y amigos, muévanse. Abandonen la terquedad de su corazón. Acérquense hoy mismo al verdadero ungido por Dios. Así como Dios le dijo a Samuel de David, este es. Asimismo Dios nos dice, Jesucristo, este es. Jesucristo, este es el Rey. Amén. Oremos, hermanos.